Reciba la palabra que el Señor tiene para usted esta mañana. Gloria a Jesús. La palabra que Él tiene para cada uno de nosotros esta mañana. Queremos hablar con el tema cuando te pareces a Cristo. ¿Qué sucede en el creyente cuando se parece a Jesús? Cuando se parece al Maestro. Cuando la vida del creyente refleja lo que ha aprendido de Jesús. ¿Qué sucede en la vida del creyente cuando nos parecemos a Cristo? Es la diferencia clave entre arrepentimiento y remordimiento. Cuando yo me parezco a Cristo, van a pasar cosas características como las que pasaron en esta historia que nosotros hemos leído, hermanos míos. Ahora, cuando no me parezco a Cristo, va a pasar todo lo contrario. En algún momento todos hemos fallado. En algún momento todos hemos negado a Cristo. Porque a veces decimos, Pedro negó al Maestro, pero los otros que salieron huyendo también lo negaron. No lo negaron con la palabra, pero lo negaron con la acción. Gloria a Jesús. Entonces en algún momento todos nosotros hemos de alguna forma fallado delante del Padre, fallado a nuestra encomienda, fallado a nuestra misión. Pero lo que nos revela la palabra aquí, conforme a lo que estamos leyendo, es que el hecho de que yo pueda fallar a Dios no quita el parecido que hay en mí de Dios. Yo no sé si me están entendiendo. Gloria a Jesús. Pero lo que la palabra está diciendo aquí es extremadamente profundo en términos espirituales. Porque la mayoría de nosotros, cuando vemos a alguien que falla, o cuando nosotros por alguna razón X y Y fallamos, lo primero que entendemos es que todo lo que hay de Dios en nosotros se fue, o que todo lo que hay de Dios en ese hermano que falló se fue. Pero la palabra me dice algo contrario. Pedro hizo un esfuerzo increíble por dejar de parecerse a Jesús. Pedro hizo un esfuerzo gigante. Si usted lee el texto y lo compara contra los dos evangelios restantes que también hablan el hecho, va a encontrar detalles ampliados. Y uno de ellos era que Pedro se estaba calentando en el fuego. A Jesús, cuando lo arrestan esa noche, lo llevan al patio donde estaban los sumos sacerdotes. Ahí se reunían personas, bendito sea el nombre de Dios. Y Pedro siguió al Maestro, dice, de lejos, pero lo siguió. Fue el único de los discípulos. Escucha esto. Pedro fue el único de los discípulos que siguió a Jesús después de haber sido preso. Los demás huyeron. Los demás salieron corriendo. Hubo uno de ellos que quiso esconderse detrás de un manto, disfrazarse, y cuando lo descubrieron salió corriendo. Pero Pedro se mantenía de lejos, pero siguiendo al Maestro. De lejos, pero siguiendo al Maestro. Gloria sea el nombre de Dios. Porque, hermanos míos, cuando hemos sido marcados por el Señor Jesucristo, aunque yo me quiero alejar, su presencia me ala. Aunque yo me quiero ir, su presencia me retiene, hermanos míos. Es que la presencia de Dios en la vida nuestra nos marca de manera tal que no soportamos estar lejos de Él, que no soportamos estar sin Él, que ya no nos hacemos la idea de cómo se vive sin Dios. Si usted me pregunta a mí, pastora, ¿se imagina viviendo sin Dios? Yo le digo, no, no me lo imagino. Gloria a Dios. No me imagino diciendo, no soy cristiano. No me imagino fuera de Él.
predicaban como lo de Jesús en esa área, pero aún así se mantenía. Y llegó un momento, hermanos, que las personas que estaban ahí alrededor empezaron a notar. ¿Saben qué es lo que sucede? En el mundo espiritual y con los que son de Satanás, el mundo conoce a su gente. Gloria a Dios. Aleluya. El mundo sabe quiénes son de él. Las tinieblas conocen a su gente. Cuando tú estás marcado por el Señor Jesús, cuando tú eres de Dios, cuando tú eres de Cristo, no importa dónde tú llegues, se va a saber que tú no eres de ese sitio. Amén. Se va a saber que tú no perteneces ahí. Se va a saber, a veces nosotros queremos pertenecer a ciertos grupos, a ciertos coros, reírnos de ciertos chistes, y alguien ahí nos dice: varón, cuidado de poder cristiano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y alguien ahí nos dice: pero es que tú no pareces de aquí, Gloria a Dios. Aleluya. porque tú no te mueves como nos movemos nosotros. Sí. Tú eres de otro sitio. ¿De dónde tú eres? Cuando te pareces a Cristo, hermanos míos, aunque estés pasando por la sombra de la muerte, en ti brillará una luz que te hará diferente a todo el que está pasando por esa misma sombra de muerte. Aleluya. Cuando te pareces a Cristo, aún en tu debilidad, ahí hay una diferencia de que tú no eres de ese grupo. De que tú no eres de ese coro. Aquí Pedro llega ahí, y yo me imagino, no sé cómo era que ellos se sentaban a calentarse, no sé si cruzaban los pies, no sé si en una silla, en un qué sé yo, en un ladrillo, por ejemplo, no había blog, no sé cómo lo hacían, pero lo que sé que Pedro lo hacía diferente a ellos. Gracias a Dios. Pedro no se calentaba en el fuego como ellos se calentaban. Gloria a Dios. Yo no sé cómo era que ellos hablaban. Y estamos hablando de un Pedro que está negando a Jesús. No estamos hablando de un Pedro que está predicando. Estamos hablando de un hombre que quiere huir de la presencia de Jesús. Gracias. De un hombre que por temor está negando al maestro, pero aún en medio de su caída sigue haciendo cosas que dignifican el nombre de Dios en su vida. Yo he conocido descarriados que si ellos no lo dicen, usted no sabe que son descarriados. Amén. Que para ellos creerle que no son cristianos tienen que estarlo diciendo. Porque cuando tú tienes, hermano mío, una intimidad con el Señor Jesús, esa intimidad te marca todo tu ser y te hace distinto en cualquier lugar en el que tú te encuentres. Pedro aquí quería camuflajearse de alguna forma, porque a veces el escenario en lo que tal vez entendemos que decir soy cristiano no es un valor. O que tal vez entendemos que decir soy cristiano me va a arrestar. O de alguna forma se va a oponer al propósito que tengo en ese momento. El propósito de Pedro era pasar desapercibido. El propósito de Pedro era que nadie supiera que era discípulo de Jesús en ese momento. Aleluya. El propósito de Pedro era enterrar la semejanza de Cristo en él y que nadie la viera. Porque él en ese momento no quería que lo identificaran con Jesucristo, porque Jesucristo estaba camino al Gólgota. Amén. Gloria a Jesús. Y a veces, cuando las cosas se ponen difíciles, queremos renunciar. A veces, cuando decir soy cristiano implica que me pueden cancelar, implica que puedo perder bienes,
no quería callarse porque él sabía que si lo ligaban con Jesucristo, lo podían apresar, lo podían matar, lo podían encarcelar. Pero entre Pedro y nosotros hay una diferencia gigante. Cuando Pedro hizo esto, no había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando Pedro negó, no había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es la diferencia fundamental que existe en cada uno de nosotros? Nosotros, dice la palabra, que hemos sido llenos. Gloria a Jesús, de su Espíritu Santo. Usted puede dar un aplauso al Señor, que así lo siente en su corazón. Aleluya. Puede bendecir a Dios, si así siente en su corazón. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pedro no había sido lleno del Espíritu Santo. Por ende, en términos espirituales, es entendible que la semejanza de Cristo en Pedro estaba a raíz de la interacción que Pedro había tenido con Jesús, pero Pedro todavía no había interactuado con el Espíritu Santo de Dios, que es, según la Biblia, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, y el que nos permite perseverar sin importar cuál sea la condición en la que estemos viviendo. Gloria a Dios. Alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Pedro negó por diversas razones. Pedro negó por diversas situaciones. La pregunta es, ¿por qué hoy negamos nosotros? Gloria a Dios. Ese era el escenario de Pedro. Su vida estaba comprometida y él no quería, oh gloria a Dios, ser identificado con Cristo, porque Cristo estaba siendo golpeado. Y a veces para nosotros es fácil juzgar a Pedro, pero estamos hablando que el hombre que él vio haciendo milagros está siendo golpeado. Gloria a Dios. Quiero que usted medite en esto para que comprendamos el contexto de Pedro. Estamos hablando que el hombre que le dijo a él, echa la red allí, y salió llena de peces, él no está viendo que lo agarraron y le están dando hasta con el cubo del agua. Estamos hablando que el hombre que él vio que el mar y los vientos no obedecieron, está siendo golpeado. Estamos hablando que el hombre que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está siendo golpeado y está siendo apedreado. Él está viendo que su maestro, quien él sabe que tiene poder y autoridad, está siendo tratado como alguien sin poder y sin autoridad. Y en ese momento hay un mundo de pensamientos encontrados en Pedro. Tal vez uno de ellos era, pero si Jesús no se liberó y a mí me agarran, no me va a poder liberar. Gloria a Dios. Pero si Jesús está siendo golpeado y a mí me agarran, ¿qué me van a hacer a mí? Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas pudieron estar pasando por la mente de Pedro en ese momento? Gracias a Dios. Y tal vez era lógico esa actuación en él, porque la de los otros fue, ni siquiera me expongo, me voy corriendo y me escondo, y cuando pasa el problema salgo a ver lo que quedó. Gloria a Dios. Aleluya. Eso ni siquiera quisieron poner el riesgo, porque hay otros así, Aleluya. hermanos míos. Entonces Pedro en esta disyuntiva no quería parecerse a Cristo. Ahora bien, nosotros, ¿cuáles son las disyuntivas que vivimos? En las que con nuestras acciones negamos a Cristo. ¿Cuáles son las disyuntivas que nosotros vivimos hoy? Que podemos estar diciendo, no quiero parecerme a Él, porque parecerme a Él implica amar a mi enemigo, y ese me ha hecho mucho daño y yo no lo quiero amar. Gloria.
que perdonarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a tener que decir lo que Él dijo en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Aleluya. Y tú diciendo, Jesús, pero Él sabía que me estaba haciendo daño. ¿Cómo tú quieres que yo diga que no sabe lo que hace? Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas circunstancias en las que negamos parecernos a Cristo? Gloria a Dios. Porque no actuamos como Él actuaría. Gracias, Señor. Porque no hacemos lo que Él haría. Pedro, bajo sus circunstancias, por razones X, negó al maestro. Tal vez tenía una amenaza inminente, pero lo negó. Pero queremos hacer un contraste entre qué sucede en la vida de alguien que ha sido moldeado por Cristo y falla, a qué sucede en la vida de alguien que no ha sido moldeado por Cristo y falla. Este es el caso de Judas. Judas le falló al Señor. Y si nosotros analizamos la falta de Pedro en relación a la falta de Judas, la de Judas no tiene mucha diferencia. Porque Judas lo vendió, pero Pedro dijo que no lo conocía. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Así que si usted la pone en balanza, no es como que hay mucha diferencia. Porque eso es igual que yo lo entregue, bendito sea Dios, y que Esperanza lo vea y no lo defienda. Aleluya. Es parecido a la parábola del hijo del buen samaritano. Gloria a Dios. No fue el sacerdote quien golpeó al hombre. No fue el levita quien golpeó al hombre. El culpable de golpear al hombre fue el delincuente que lo quiso atracar. Gloria a Dios. Pero el sacerdote lo vio herido. El levita lo vio herido y no lo ayudó. Gloria. Se hizo de la vista gorda. Mi alma te alaba. No le importó lo que le estaba pasando. Pedro no lo entregó, pero viéndolo ser golpeado, viéndolo ser vituperado, viéndolo ser escupido y maltratado, bajo esas circunstancias, lo negó. Amén. Gracias, Señor. Bajo las circunstancias más calamitosas de Jesucristo, lo negó. Así que en términos de peso, no hay tanta diferencia, hermanos míos. Pero ¿dónde está la diferencia real de estas dos cosas? ¿Dónde está la diferencia real de estas dos cosas que pasaron, hermanos míos? Hubo uno que pasó tiempo con Jesús, pero aprendió de Jesús. Gloria a Dios. Aprendió a sentir como sentía Jesús. Gloria a Jesús. Aprendió a escuchar como escuchaba Jesús. Aprendió a ver como veía Jesús. Aprendió a hablar como hablaba Jesús. Aprendió a moverse como se movía Jesús. Y por eso, cuando intentó alejarse de Jesús, siguió caminando como caminaba cuando caminaba con Jesús. Siguió hablando como
Usted diría, ¿cómo así, pastor? Bueno, Judas estuvo el mismo tiempo que estuvo Pedro con Jesús. Judas vio los mismos milagros que vio Pedro con Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Judas caminó los caminos que caminó Jesús. Judas fue partícipe de todo lo que Jesús hizo, Gloria a Dios. pero no aprendió de Jesús. Pasó tiempo con Jesús, pero no fue transformado por Jesús. Mi alma adora a Dios. Su vida no emuló la vida de Jesús. Sus actos no fueron cambiados por los actos de Jesús. Vio todo lo que vieron los demás. Fue expuesto a todo lo que fueron expuestos los demás. Gracias a Dios. Pero negó de tal manera como si nunca lo hubiese conocido. No aprendió a hablar como Jesús, Bendito sea el Señor. pese a que estaba con Jesús. No aprendió a caminar como Jesús. No aprendió a ver como veía Jesús. De hecho, era aquel que decía, pero esto se puede hacer otra cosa, cuando Jesús estaba viendo otra cosa, porque su enfoque no estaba en el enfoque de Dios, pero estaba con Jesús, andaba con Jesús, caminaba con Jesús, comía con Jesús, veía los milagros que Jesús hacía, y él era uno de los 12 que andaban predicando con la gran comisión. Y fue uno de los que llegó diciendo, hemos visto los enfermos sanarse y los demonios dejar los cuerpos de los atados. Él estaba ahí, pero no fue transformado. Él estaba ahí, pero la imagen de Jesús no fue impregnada en su vida. El carácter de Jesús no fue impregnado en su vida. La mente de Jesús no fue impregnada en su vida. Y por eso, hermano, usted no va a leer en ninguna parte que a Judas lo confundieron con uno de los Jesús. Por eso, usted no va a ver en ninguna parte que a Judas le decían, tú te pareces al Nazareno, tú te pareces a ellos, tú te pareces. A Pedro se lo decían, sin Pedro hablar. Pedro estaba en rebeldía, Pedro estaba en negación, Pedro estaba huyendo de la presencia de Dios, y aún huyendo de la presencia de Dios, los demás podían ver que ese hombre era distinto. Nadie vio nada distinto en Judas. Nadie vio nada distinto en Judas. ¿Por qué? Porque uno fue transformado a la imagen del maestro, al carácter del maestro, y otro siguió sus propias designaciones, su propio designio, su propio carácter. Hay gente que dice, no, porque fue destinado a perderse. En ninguna parte de la Biblia dice que el que tenía que traicionar era Judas. Gloria a Dios. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Satanás encontró lugar en el corazón de Judas. Eso es otra cosa. Gloria a Dios. Porque el enemigo, donde encuentra lugar, se va a meter. Donde él encuentre cabida, va a entrar y va a hacer de las suyas. Amén. Hermanos míos. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona marcada por Dios, transformada por Dios, falla? En la vida de esa persona se manifiesta el arrepentimiento. Amén. Escuche bien. Cuando nosotros, como hijos de Dios, fallamos, en nosotros se manifiesta el arrepentimiento, porque no es que Dios nos
Y arrepentirse es devolverse del camino que estás siguiendo. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Si yo iba hacia esta dirección, me arrepentí y me devuelvo hacia esta dirección. Si iba en contra de la voluntad de Dios, me arrepentí y me vuelvo a favor de la voluntad de Dios. Eso es lo que produce en el hombre transformado cuando falla: arrepentimiento. Se acuerda de dónde ha caído, se devuelve, se humilla, se aparta y es restaurado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué pasa en una vida que no ha sido transformada? Remordimiento. Judas no se arrepintió. Judas sintió remordimiento. Sintió el peso de la culpa. Porque él dijo: he entregado sangre inocente. Pero como no se arrepintió, no fue capaz de devolverse. El remordimiento te mata. El remordimiento te dice que ya Dios no puede hacer nada por ti. El remordimiento te dice que ya tú no eres digno. En ese momento Judas quedó preso de sus acciones, porque en ningún momento Judas entendió que podía devolverse a Jesús y pedir perdón, porque el remordimiento no te permite volver a Dios. ¡Te mata! Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que el enemigo se esfuerza tanto en que nosotros sintamos remordimiento en vez de arrepentimiento. Gloria a Dios. Por eso es que cuando tú fallas, lo primero que el enemigo te pone en la mente es: salte de la iglesia porque ya tú no eres nada. Eso se llama remordimiento, no arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, tú eres ministrado y te dice: ven al altar, llora delante de la presencia de Dios, humíllate delante de su presencia para que Él te perdone, para que Él te restaure y para que Él te sane. Gloria a Dios. Ahora, cuando se está manifestando el remordimiento en tu vida, te quieren sacar de Dios, te quieren alejar de Dios y quieren que inmediatamente tú termines con todo. Entonces, hermanos míos, Gracias, Jesús. estas son razones claras por las que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener nuestra conciencia bien puesta. Todos vamos a fallar. Pero en medio de mi debilidad estoy llamado a arrepentimiento. En medio de mi debilidad no estoy llamado a remordimiento. Porque lo que Dios ha hecho en mí no lo va a pagar una falla. No lo va a pagar una tormenta, no lo va a pagar una tribulación, no lo va a pagar una debilidad. No es verdad que lo que Dios ha hecho en mí lo va a poder matar una falta mía, tuya, de cualquiera. Sí, Dios va a usar ese proceso para hacerte más fuerte. Dios va a usar esa situación para hacerte más fuerte. Pero fue el único que siguió, fue el único que con su boca negó, pero fue el primero que después de que llegó la unción salió a predicar y a decir: ese que ustedes mataron está vivo, ese que ustedes crucificaron es Dios. Fue Pedro el que salió como líder de la iglesia en ese momento, el que negó, el que falló, porque fue restaurado, porque se arrepintió. Porque fue restaurado, porque se devolvió, porque volvió al Padre. Pedro negó a Jesús 3 veces. Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Y aquí hay un principio muy fuerte, hermanos míos. Pedro negó por una intención distinta a la que Judas traicionó. Gracias, Dios. Pedro
Judas traicionó por dinero, por avaricia. Hermano mío, Judas no estaba en ningún peligro, Pedro estaba en peligro. Judas no tenía ningún entorno que lo estuviera forzando a negar por temor a represalias o a consecuencias. Pedro estaba en un entorno que lo forzaba a negar por temor a represalias o a consecuencias. Si analizamos las motivaciones de ambas acciones, una está motivada por los intereses personales y egoístas de la humanidad y otra está motivada por circunstancias de la vida que se presentan, como puede ser temor a ser muerto, a ser apedreado, a ser preso, que fue el caso de Pedro. Pedro lloró y reconoció su pecado. Judas sintió remordimiento, mas no arrepentimiento. No se arrepintió, hermano. ¿Cuántas personas? Yo he conocido personas que me dicen, ya yo tengo el infierno ganado. Aleluya, gloria a Dios. Ya para mí no hay nada que hacer. Mi alma adora a Dios. Yo sé que ya yo estoy. Dios te llama al arrepentimiento. No simplemente a que cargues la culpa. Te llama a que se la deposites a Él. Por eso dice, venid a mí todos que estén trabajados, cargados y cansados, yo los haré descansar. ¿Y de qué carga habla? Habla de la carga del pecado y de la muerte. Ven a mí con tus cargas que yo pagué en la cruz del Calvario. Pedro regresó y fue restaurado. Judas nunca regresó. Judas murió. Cuando Cristo te ha marcado, cuando Cristo habita en tu ser, el proceso, la debilidad, la tentación y cualquier otra cosa no te va a matar. Te va a llevar a un mayor encuentro con Dios. Porque si tú eres débil, la Biblia establece que Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Y si tú eres débil, el llamado es ven a su presencia para que Él quite de ti toda debilidad que te impide avanzar. Hermano mío. Y eso produce en mi vida arrepentimiento de mis acciones, vuelta a Dios. El remordimiento te mata. Pedro predicó en Pentecostés. La historia de Judas terminó en un campo llamado el alfarero. La vergüenza que sintió Pedro, el trauma que sintió Pedro, la desesperación que sintió Pedro porque falló, lo llevó a buscar más a Dios, lo llevó a reconciliarse con Dios, lo llevó a depender más de Dios, porque Él mismo fue que dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Entonces ese trauma, ese pecado, esa vergüenza, esa debilidad, lo que provocó en Pedro fue ir a la presencia del Padre y llorar en arrepentimiento. Es lo que debe de pasar en nosotros. Cuando tenemos debilidades, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos tribulaciones, cuando fallamos, cuando faltamos, cuando estamos perdiendo el deseo por Dios, cuando estamos perdiendo el deseo por su Espíritu, cuando estamos perdiendo el deseo por trabajar en su obra, vamos a Él, nos arrepentimos y le decimos sinceramente, Dios, estoy aquí, pon en mí tu voluntad, porque no quiero. Gloria a Jesús. Hermanos míos, Gracias a Dios. a Judas esa situación de vergüenza, de calamidad, lo destruyó. No lo destruyó meramente por la acción, lo destruyó porque no vio a Cristo como solucionador de su dificultad.
como solucionador de su problema, como remedio para su enfermedad. Cristo es remedio para nuestra enfermedad. Cristo es solución para nuestros problemas, para nuestros quebrantos. En Cristo estamos seguros. No hay necesidad, hermanos míos, de que nosotros andemos huyendo de Él y queriendo resolver nuestras cosas como si Él no estuviese ahí para socorrernos, como si Él no estuviese ahí para ayudarnos. Cuando Pedro negó, el gallo cantó. Y Lucas dice que cuando Pedro negó 3 veces y el gallo cantó, Jesús, que estaba en el patio, encarcelado, preso, miró a Pedro. Miró a Pedro. Y cuando la mirada de Jesús y la de Pedro chocaron, Pedro recordó lo que Jesús le dijo y empezó a llorar. Y empezó a compungirse. Y empezó a arrepentirse. Y empezó a decir: perdóname, porque he fallado. La mirada de Jesús nos confronta en esta mañana. La mirada de Jesús nos llama a que nos veamos con Él y vayamos a su presencia pidiendo perdón y arrepentimiento de toda acción que no edifica a Dios en nuestras vidas. Su mirada no nos juzga, nos confronta. Su mirada no nos condena, nos dice: hay salvación en mí, hay salida en mí. Cuando Pedro miró a Jesús, empezó a llorar y a arrepentirse de todo lo que había hecho. Cuando nosotros miramos a Jesús, tiene que pasar el mismo efecto, porque no hay forma de que miremos a Dios y nos sintamos limpios. Fue lo que le pasó a Isaías. Dice que cuando él vio la gloria, cayó como muerto y dijo: miserable de mí, que soy hombre pecador. Porque cuando la presencia de Dios se manifieste en mi vida, va a manifestar en mí todo lo que no es de Él, para sacarlo, para expulsarlo y para echarlo fuera. Gloria a Dios. Su presencia se manifiesta para limpiarme. Su presencia se manifiesta para sanarme. Su presencia se manifiesta para hacerme diferente. Una vez que Pedro miró a Jesús, no pudo seguir negando. Una vez que Pedro miró a Jesús, no pudo seguir huyendo de su presencia. Una vez que Pedro miró a Jesús, tuvo que arrepentirse de sus acciones. Una vez que miramos a Jesús, entendemos, hermanos míos, estas razones y estas circunstancias. Pues en ese caso, hermanos míos, la pregunta es: ¿dónde estamos hoy nosotros? Porque lo cierto es que todos hemos fallado. Gloria a Dios. Lo cierto es que todos hemos pecado delante del Padre, por una razón o por otra. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las intenciones que nos mueven? A Pedro lo movió un instinto de sobrevivencia, si se quiere decir. A Judas lo movió un instinto de avaricia. Pedro, cuando fue confrontado por Jesús, se arrepintió. Judas, cuando pasó lo mismo en él, salió huyendo y se mató. Pedro se arrepintió. Judas se llenó de remordimiento, se llenó de culpabilidad. Y no es que no seamos culpables, pero la palabra establece que Él pagó por nosotros y que Él llevó cautiva la cautividad y que en Él todos nosotros fuimos justificados. Y si yo he sido justificado en Él, mi debilidad no debe quitar de mí esa realidad. Mi debilidad está para llevarla a sus pies y decirle: mira, Jesús, mi debilidad.
esta situación que quiere apagar tu espíritu en mí, esta condición que quiere que yo me parezca a los que no son tuyos, esta situación que no me está permitiendo llegar a la meta donde tú me has llevado, esta situación que no me quiere dejar avanzar, y la llevo delante de la presencia de Dios. Y Dios se encarga de lo demás. Lo cierto es que cuando nos parecemos a Jesús, donde quiera que estemos, se va a notar. Donde quiera que vayamos, se va a notar. Alguien lo va a ver. Porque cuando hemos sido marcados por Jesús, hablamos como Jesús, miramos como Jesús, caminamos como Jesús. Tal vez no limite al 100%, porque la palabra dice que la semilla va a dar fruto entre 30, 60 y 100. Pero del 30 para arriba, todo el que está en Cristo tiene que imitar. Gloria a Dios. Del 30 para arriba, todos nosotros tenemos que reflejar lo que hay de Dios en nosotros. Y eso todos lo van a ver. Especialmente los que no son de Cristo. Las personas que estaban ahí aparentemente no conocían a Pedro, pero sabían quién era Jesús. Y en Pedro ellos veían las características de Jesús. Hermanos míos, esta debilidad del apóstol mostró una de las acciones más grandes de Dios en la vida del creyente, que aún en medio de la debilidad, su semejanza no se quita de nosotros, su presencia no se quita de nosotros, nos sigue y testifica por nosotros, y esa misma presencia nos trae de vuelta a su mano, porque Él fue el que dijo que nadie de los que son suyos será arrebatado de sus manos. Ponte de pie. Gloria a Jesús.